Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del profeta Jeremías. Jeremías, el capítulo 1. Vamos a estar leyendo allí. Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 4 hasta el verso 7. Jeremías 1, desde el verso 4 hasta el verso 7. Si se pueden poner de pie, por favor, y así podemos leer la palabra de Dios. Dice así las Escrituras. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Vamos a orar. Padre, confirma tu palabra en nuestros corazones, habla nuestras vidas, nuestra necesidad, y sé con nuestras mentes para percibir lo que tú nos dices en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos leyendo aquí acerca de cuando el profeta Jeremías fue llamado a su ministerio. El profeta Jeremías es bien conocido por ese dicho que dice que el que llora es como Jeremías, ¿verdad? Así me decían a mí cuando yo era niño. Mi mamá siempre me decía: ya está Jeremías. Está jerimiqueando. Está jerimiqueando. Ahora, el profeta Jeremías es un personaje al cual Dios llamó en un momento específico, llamó para su ministerio. Era una ciudad, era un momento difícil, era circunstancias, el pueblo estaba rodeado de enemigos, estaban tratando de destruirlo, y el pueblo estaba en pecado. Y no hacía caso. Dios enviaba profetas, les exhortaba, les decía: hay muchos peligros, pero Dios puede, si ustedes se arrepienten, Dios puede transformarles. Pero el pueblo era bien cabeciduro. ¿Qué pueblo, verdad? Tan cabeciduro, tan testarudo. No lo critique mucho, porque somos igualitos. Eso hay muchos. Ahora, Jeremías cuando él comenzó, aparentemente era bien joven, y Dios lo llamó a ese ministerio. Y Jeremías miró las cosas como estaban y dijo: wow, yo no me quiero meter, como diríamos en buen cubano, no me quiero meter en esa candela, porque las cosas están bien complicadas. Ahora, el llamado a Jeremías se proclama en un momento en que todo estaba bien difícil, y Jeremías dijo: Señor, mira, yo soy un niño, ¿qué puedo hacer? Un inexperto como yo se va a meter a estar tratando de enderezar a un pueblo que durante años ya está en lo mismo y nadie lo ha podido enderezar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, yo no puedo, Señor. Y le dijo: Señor Jehová, no, mira que manda a otro. A mí me deja tranquilo. Yo llevo una vida sosegada y yo soy fiel a ti, y los demás, ve a ver
que tú haces. Ahora, Dios le dice 4 cosas a Jeremías. Le dice 4 cosas. Le responde. Dice en el verso 5, dice, antes que te formase en el vientre, antes que te formases en el vientre, te conocí. Entonces, te formé, te conocí. Sigue diciendo, y antes que nacieses, te santifiqué. Es la tercera cosa que le dice, te santifiqué. Y la cuarta, ¿cuál sería? Te di por profeta a las naciones. Es decir, te formé, te conocí, te santifiqué y te comisioné. Ahora, fíjense que Dios está hablando en pasado. Dios no le está diciendo a Jeremías, mira, lo voy a hacer. Mira, te voy a santificar, yo te voy a comisionar, yo te voy a conocer mejor. Cuando alguien va a buscar trabajo, ¿qué es lo primero? Cuando más o menos las perspectivas están, ¿qué es lo primero que hacen con uno? Viene la entrevista. Y hacen palabras capciosas. ¿Saben cuáles son las palabras capciosas, verdad? En tal caso, ¿qué usted haría? ¿Y cómo usted haría esto? ¿Y cómo usted haría? Y uno cree que son palabras concernientes al tipo de trabajo que uno va a realizar, pero en realidad están observando cómo usted responde. Ahora, Dios no le dijo a Jeremías, bueno, Jeremías, mira, te voy a conocer. Mira, vamos a tener una entrevista y según lo que tú me respondas, voy a ver si tienes capacidad o no para realizar esta tarea. Dios no dijo eso a Jeremías. Le dijo, te formé, te conocí. Es decir, ¿qué me vas a contar si ya te conozco? Ahora, dice, te formé. Dios estaba presente incluso en la misma formación de Jeremías. Generalmente yo nací, y a veces nos damos eso cuando hablamos de perspectivas y de propósitos, decimos, yo estoy en este mundo, bueno, porque un día mi papá y mi mamá decidieron casarse y de ahí salí yo. Dios le está diciendo a Jeremías, no, las cosas no fueron así. Lo que sucedió, que tú fueras gestionado, fue porque yo. Sí. Mis hermanos, Dios le está diciendo a Jeremías, mira, aun cuando tú ni pensabas en nacer, cuando tú ni pensabas en nacer, ya yo estaba en el asunto. Óigame, qué tremendo esto que Dios le está diciendo a Jeremías. Dios le está diciendo, tú no viniste por casualidad. Tú no viniste porque resultó, como dirían en inglés, a random. Tú viniste porque ya yo estaba en el asunto. Dios estaba presente aún en el momento de formarse, porque le dice antes, ya yo estaba allí. Todo está bajo el control de la dirección de Dios. ¿Por qué pasan las cosas? Un tema es el que yo pueda entender por qué pasan las cosas, y otra muy diferente es que Dios ya está presente en lo que sucede. Yo no entiendo a Dios. En una ocasión recuerdo en momentos difíciles que yo había pasado y yo decía, no entiendo nada de lo que Dios hace. Y una persona me respondió y me dijo, tú no lo entiendes, pero te la puedes jugar que Dios sí entiende lo que está pasando. Aún antes de tu nacer, ya yo estaba. Ya existía. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es,
aún antes que tú te formaras en el vientre, ya tú existías en mi pensamiento. Ya tú existías en mi pensamiento. Dios ya nos ve desde antemano, antes que Jonazo. El apóstol Pablo también expresaría esta idea, como en Gálatas 1:15, cuando Pablo dice, aún Dios me comisionó para esta tarea, él fue enviado como apóstol a los gentiles. Y le dijo, antes que yo desde el vientre de mi madre, ya Dios me había elegido para esta tarea. ¿Qué cosa o qué sentimiento nos da el hecho de saber que Dios ya yo lo sabía de antemano? Yo puedo llegar a un momento, yo puedo acudir, pueden ocurrirme cosas y yo poder decir cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿O por qué llegué hasta aquí? ¿Cuántas preguntas siempre en nuestras mentes están llenas de interrogantes? Y todas esas interrogantes empiezan con ¿por qué? Recuerdo cuando yo era muchacho, en una ocasión me prestaron, a mí siempre me gustó leer, y había un hermano pastor en la misma ciudad que tenía una enciclopedia que estaba dirigida a los niños, a los juveniles. Se llamaba El Tesoro de la Juventud. Y él me los empezó a prestar tomo por tomo, ¿no? Es decir, yo leía un tomo, me lo y después se lo devolvía y él me daba el otro. Y recuerdo, él se llamaba... Me acuerdo que el apellido era Álvarez. Él era pastor de la segunda iglesia bautista en Guantánamo. Bueno, ¿cómo se llamara? Apellido Álvarez. Álvarez hay mucho. Pero él me iba prestando los tomos aquellos y yo los leía y se los devolvía y él me daba el otro. Pero recuerdo que en todos estos tomos siempre estaba dividido por secciones y había una sección que se llamaba El mundo de los por qué. Y ellos explicaban por qué sucede esto, por qué es aquello. Todo para una mente de un muchacho, ¿no? Ahora, mis hermanos, el mundo de los porqués realmente a veces es un presente, está en presente para todos nosotros. Todo, ¿por qué? Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dios le está diciendo a Jeremías, antes, o sea, no llegaste aquí por casualidad, antes que tú fueras formado, ya yo estaba ahí en tu formación. Dios mira de antemano las cosas. Dios mira toda mi vida de antemano. Aún cuando llegue el momento en que yo pueda preguntarme por qué, Dios muy bien puede decirme, hey, ya yo te estaba mirando. Decía el Señor Jesús, ni un solo pajarito se posa en el suelo sin que mi Padre lo vea. Moisés estaba allí frente a la zarza, asombrado de aquel hecho tan extraño que estaba aconteciendo, y él le dice, Dios le dice a Moisés, mira, regresa a Egipto porque a través de ti es que yo quiero sacar a mi pueblo. Y Moisés le dijo, no, yo no. Si yo no puedo ni hablar, soy medio tartamudo, envía a otro. Y Dios le dice a Moisés algo parecido. Le dice, no, tú vas a ir en mi nombre y les vas a decir que yo soy, te envió. Ahora, hay otra cosa, le dice, te conocí, no solamente te formé, no solamente ya yo te había visto, había estado presente en tu formación. Ahora yo te digo también que te conocí. Estaba Dios interesado en Jeremías desde el principio. Ahora, ¿qué significa que lo había conocido? La palabra conocer en hebreo es la palabra yada. Y esta palabra
significa conocer en detalle. En detalle. A veces hablamos de un amigo, ¿cierto? De un compañero de trabajo y tú sabes bien cómo es. No, no lo sé. Yo conozco a la persona con la cual yo trabajo, pero no sé cuáles son sus deficiencias, cuáles son su forma de pensar, porque en ese ámbito uno muestra lo que es necesario para esa relación. Lo demás se oculta. A veces mis hijos cuando eran niños y adolescentes, mi abuela decía, no, ese es amigo mío. Y yo le decía, el amigo es aquel que se ha probado que es amigo. Él es tu compañero de estudio, tu compañero de juego, pero amigo. No lo puedes llamar amigo, ¿no? Hay un tiempo en la adolescencia donde el amigo forma el núcleo de la vida, ¿no? Si cualquier cosa, no, pero ese es mi amigo. No, yo le decía, no, no es amigo. El amigo, tú puedes llamar amigo a aquel al cual tú has probado que es tu amigo. Y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Pero Dios le dice a Jeremías, Yada, te conocí. Yo sabía cómo tú eras. No, que tengo muchos defectos. Yo los vi desde el principio. Dios ya conocía cuál era el carácter de Jeremías. Ya Dios sabía que Jeremías iba a marcar pautas para el resto de la historia con su lloriqueo. Le dijo, yo conozco todos los detalles tuyos. No hay nada del carácter de Jeremías que le estaban ocultos a los ojos de Dios. Ah, Señor Jehová, le dice Jeremías, se quejó Jeremías, he aquí no sé hablar, soy como un niño. Ahora, Dios no estaba eligiendo a Jeremías como quien elige algo al azar. Déjame ver a quién voy a enviar. A ver, Jeremías, tú. Todos hemos estado en la escuela alguna vez. Y el maestro siempre va a hacer una pregunta. Y dice, la pregunta esta, ¿quién descubrió América? A ver, Pedrito, respóndeme. Recuerdo estando yo en sexto grado, si no me falla la memoria. El profesor de yo era malo en matemática. Los números y yo nunca nos hemos llevado, no hemos tenido la mejor relación que digamos. Y hizo una pregunta, ni recuerdo ahora qué cosa era. Y varios muchachos, oh, profesor yo. Y dijo, no, Emilio. Y dije, ¿por qué habrá fijado en mí? ¿Por qué se habrá fijado en mí? A ver, Emilio, ya, pues, yo, pero antes de eso me dijo, eso sí me acuerdo como si fuera ahora, ¿no? Dice, usted nunca dispara un chícharo. Entonces siéntate. A mí nunca se me olvidó esa frase. Dice, usted nunca dispara un chícharo. Ahora, Dios no eligió a Jeremías desde esa perspectiva. Dios ya conocía a Jeremías, lo conocía sus defectos, conocía sus debilidades, conocía su fortaleza, conocía su carácter. Yada, conocer en detalle. Conocer en detalle. Cuando Dios le está diciendo esto a Jeremías, lo que le está diciendo es, no me estás contando nada nuevo. Que te cuesta trabajo hablar,
hilvanar las ideas, que no sé, que te sientes en desventaja con el resto de la gente. Eso ya yo lo sé, pero te llamé yo, te he llamado yo, Yada, conocer en detalle. Entonces le dice, te formé, te conocí. Pero además de eso le está diciendo también al profeta, te santifiqué. Ahora, ¿qué cosa es santificar? Apartado para Dios. Santificar, ser santos, significa no que yo sea perfecto, sino que Dios me separó para Él. Y Dios le está diciendo a Jeremías, te separé. No solamente te formé, no solamente te conocí, sino que te separé para mí. Tenía en su plan, en su proyecto, ya yo había elegido separarte. Santificar, el sinónimo sería consagrar. Consagrar es algo que se dedica para Dios. Cuando Dios le está dando las instrucciones al pueblo de Israel que iba a cruzar el desierto, y Él les dijo, antes de cruzar, miren, quiero que hagan el tabernáculo donde me van a adorar, todo el altar, todo aquello, los vasos. Y Dios les dice algo, el vaso que me pongan en el altar, ese es mío. E incluso cuando fueran a quemar incienso, tenía que ser un incienso especial. Dice, me vas a tomar tanto de esto, y esto lo vas a unir, y eso es lo que vas a quemar. Y nadie lo puede usar. ¿Qué estaba haciendo Dios? Consagrando lo que era para Él. Consagrando lo que iba para Él. Significa separar, apartar para Dios. Lo que yo le dé a Dios tiene que ser para Dios. El Señor Jesús decía en una ocasión, no, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Lo llamó por el nombre que se decían de los dioses, ¿no? Ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón, que se suponía en la terminología judía era el dios del dinero, de la ambición. Ustedes tienen que decidirse qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago en mi vida tiene que estar consagrada a Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Yo te santifiqué, yo te consagré, yo te elegí, yo te separé para mí. Porque santificar significa que solamente iba a servir a Dios. Más adelante, tiempo después, Jeremías se rebeló contra Dios y le dijo, esto se acabó, Dios, está bueno ya de sufrir. No voy a hablar más en tu nombre, se terminó. Seguirte tus instrucciones es imposible, es muy trabajoso. Y Jeremías decía más adelante, pero fue como un fuego que me quemaba por dentro. Me quemaba por dentro. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios lo había consagrado. No era que Jeremías podía hacer lo que le daba la gana, sino que tenía que hacer lo que Dios le estaba diciendo. Esto significa ser consagrado. Dios consagró el tabernáculo, consagró el altar, consagró el vino, consagró las copas, los vasos que se iban a utilizar. Todo estaba consagrado, porque lo que le damos a Dios debe ser consagrado. Yo recuerdo a mi papá, no le gustaban
las Biblias en los teléfonos. Dice, en ese mismo teléfono usted se mete a ver noticias, se mete a ver Facebook, se mete a ver, dice, no. La Biblia, aparte, era antitecnológico. Pero él decía, pero tenía razón en algo que decía. Él decía, lo que usted le da a Dios debe ser solamente de Dios. Es la idea. Yo te santifiqué, le dijo el Señor a Jeremías. Eres solamente para mí. Y lo cuarto que le dice es, te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Es decir, yo te di la comisión que ibas a realizar. Te realicé, te separé para que fueras profeta mío delante de las naciones. Aquí Jeremías tenía un problema serio. Hablarle al pueblo, era su pueblo, el pueblo hebreo, era hablarle acerca de Dios. Pero Dios no le está diciendo eso. Dios le está diciendo, no quiero que te centres en tu pueblo. Yo quiero que le hables a todas las naciones. Le hables a todas las naciones. Dios escogió al pueblo hebreo para que fuera su vocero entre los pueblos de la tierra. Y los hebreos se lo tomaron en serio. De tal manera que llegaron a pensar que ellos eran lo mejor de lo mejor. Y no se dieron cuenta que ellos fueron elegidos porque Dios, diciéndolo en buen cubano, a Dios le dio la gana. Y en una ocasión en que estaba en eso, Dios se los repitió, le dijo, no, si ustedes no eran mejor que los demás, yo los elegí. Es más, ustedes salieron de una familia pagana. Una familia pagana. Porque Abraham era un pagano hasta que Dios se les reveló y entonces Abraham encontró al Dios verdadero. Dios no era una cosa especial, era una gente, no, era una familia pagana. Y yo te elegí como pueblo para que me fueras de vocero en medio de la tierra. Sabemos que Dios no invalida su pacto, pero ahora lo que le está diciendo a Jeremías es, te comisioné. ¿Cuándo lo comisionó? Desde antes. Cuando te formé, cuando te conocí, ¿verdad? Cuando te santifiqué y te comisioné. Dios nunca, y escuche esto mis hermanos, Dios nunca actúa por casualidad. Dios siempre tiene un pacto, tiene un propósito con nuestras vidas. Él no elige por casualidad. Él no anda como, y vuelvo al cuadro de la escuela, Él no anda diciendo, a ver, tú, a ver. Ya él había conocido a Jeremías del principio. Y desde el principio ya Dios lo había elegido para ser profeta en medio de su tierra. A Jeremías no le gustó mucho ese papel y muchas veces lo expresó. Muchas veces lo expresó. Pero Dios fue fiel al pacto. Y una y otra vez Jeremías estuvo a punto de morir. Fue echado en una cisterna vacía, que algunos comentaristas piensan que no era una cisterna, sino que era un tipo de fosa.
Otras veces quemaron su libro de profecía. Tuvo que decirle estaba en la cárcel. En cualquier momento lo podían matar. Había personas en contra, personas a favor. Y ambos partidos querían influir en el rey para que hiciera. Los que lo defendían querían influir para que el rey lo liberara. Los que lo odiaban querían influir para que el rey lo mandara a matar. Es decir, estaba en una balanza, como diríamos hoy, estaba caminando por el filo de la navaja. Por el filo de la navaja. Ahora, Dios le estaba diciendo, quien te puso a ti por profeta fui yo. Fui yo. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos muestra este pasaje? En primer lugar, si nos retratamos junto con Jeremías y nos hacemos un selfie, Jeremías tenía que entender que todo dependía de Dios. Que todo dependía de Dios. Entonces tenemos que entender que todo depende de Dios. Yo no soy el mejor. Yo tengo mucho. Recuerdo que había una señora que siendo pastor allá en mi país, había una señora que llegó un día que quería hablar conmigo. Estuvimos hablando y me dijo, yo quiero que usted me prohíba algo. Y yo le dije, pero ¿cómo que le prohíba? Prohíba algo, le estoy invitando a venir. No, pero empecé a ver, prohíbame algo. Yo estoy dispuesto a lo que usted me diga. Yo no tengo que prohibirle a usted nada. Lo único que le estoy invitando es que haga de Cristo el centro de su vida. Ya Cristo hará con su vida lo que Él quiera hacer y lo que quiera pedirle. Pero yo no tengo que prohibirle nada. No, pero prohíbame. Siempre creemos que mi esfuerzo, mi sacrificio, es lo que vale delante de Dios. Y Dios lo que me está diciendo es, tengo el control de todas las cosas en tu vida y fuera de tu vida. Soy yo el que tiene que tener el control absoluto. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Antes que todo empezara, ya yo estaba ahí. Por lo tanto, lo que Jeremías tenía que hacer, como Jeremías tenía que ser, ya no dependía de él. Porque las cosas no dependen de mis cualidades, ni de mis habilidades, dependen de Dios. Dependen de Dios. Recuerdo haber visto un cuadro, me gustan las pinturas, y nunca he pintado nada. Cuando niño nada más pintaba, hacía dibujitos. No tengo esa. Un día traté no me salió nada. Bueno, hoy me hubiera hecho famoso, porque los cuadros modernos ahora son eso, ¿no? Abstracto. Recuerdo el caso, había una muchacha en otro lugar allá donde yo estaba de pastor, que fue con una niña de visita a una casa que había una señora ya algo mayor, y eso era por allá por Santa Clara, y llevó a una niña sería 8 años, 9 años, algo así, y acompañe para que ir a la casa de esa señora por algo tenía que hacer. Y fue con la niña allá. Y esta señora tenía una colección de cuadros desde antes de que llegara el sultán, ¿no? De cuyo nombre no me quiero acordar. Y llegó ella allí, y aquella señora con mucho orgullo tenía en la sala aquellos cuadros, y tenía a Picasso. Y entonces la señora muy,
orgulloso, le decía, mira, aquí tengo un cuadro de Picasso y aquí tengo este cuadro de tal pintor. Y cuando salieron, le preguntó a la niña, ¿qué te pareció, fulanita? Y dice que la niña le respondió, ay, pero qué mal pinta ese señor. O sea, me gustan los cuadros y quizás si yo hubiera sido pintor, pues me hubiera hecho famoso porque más o menos era así de un Picasso cubano, ¿no? Estaba Lam, creo que había Wilfredo Lam, que era parecido así, pero bueno. Ahora, recuerdo que yo siendo un adolescente, tendría 11 años, 10, 11 años, en casa de una señora de la iglesia, había un cuadro que hasta hoy no se me ha olvidado. Era, un matrimonio joven, recién casados, iba en una barca, y quien iba manejando la barca en el timón era Jesús. Y aquello me impactó, yo tendría como 11 años, repito, y aquel cuadro de Jesús manejando la barca y los dos jóvenes aquellos tomados de las manos mirando hacia adelante, ¿no? Pero llevaban al timonel, dirigiendo el barco. Mis hermanos, lo que Dios le está diciendo, lo estuvo diciendo a Jeremías y nos dice hoy en día, no es ni por tus cualidades, no es ni por tu habilidad para hacer las cosas, es por mí. Soy yo el que determina porque todo sale de mí. Por lo tanto, lo mismo que tenía que hacer Jeremías, tenemos que hacerlo hoy nosotros. Descansar en el Señor. Que Él tiene todo el control de todas las cosas. Porque todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Vuelvo a repetir, Jesús le dijo a sus oyentes, mi Padre sabe hasta que un pájaro se pose en la tierra. Mi Padre lo ve. Pudiéramos decir hoy, en nuestras dificultades, nuestra enfermedad, nuestras preocupaciones, podemos decir, como decía el Señor Jesús, vuestro Padre Celestial sabe. Vuestro Padre Celestial sabe. Aún antes que me formase, ya Dios me estaba mirando. Aún antes que naciera, ya Dios me conocía. Aún antes que todo ocurriera, ya Él me estaba seleccionando. Aún antes que yo balbuceara, ya Dios me estaba comisionando. Todo depende de Dios, porque Él es el centro. El apóstol Pablo decía, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Él es el centro. Si tengo que vivir, vivo para el Señor. Si tengo que morir, muero para el Señor. Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Entonces, Él le dice, no me digas, dice en el verso 7, por lo tanto, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, ¿quién lo enviaba? Dios le está diciendo, a todo lo que te envíe yo, tú no vas a decidir para dónde vas, voy a decidir yo. A todo lo que te envíe yo, irás tú y dirás lo que yo te mande. No se trata de mí. Recuerdo, estoy hoy recordando mucho de Cuba. Recuerdo que una ocasión hablándole a un joven, él era de la juventud, pero fue a hablar conmigo. Y yo le hablaba de la salvación y de la redención y del arrepentimiento. Y cuando terminamos la conversación me dijo, yo no le pido perdón a nadie, ni siquiera a Dios. No lo vi más.
Pero no sé, ¿tú sabes por qué? Porque el centro de su vida era el mismo. Y el centro de mi vida tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Entonces, por eso le dice, si a lo que yo te envío, vas a hacer lo que yo te mande a hacer. Y vas a hablar lo que yo te mande a hablar. Lo está diciendo aquí, tú eres el profeta comisionado. Yo soy quien te elegí, te conocí, te santifiqué y te comisioné desde el principio. Mis hermanos, el mensaje de Jeremías es nuestro. Dios es el centro, porque Él estuvo involucrado cuando ni siquiera yo tenía memoria en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.